Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy contamos con Sandra Martín Villar. Ella es ex miembro del grupo. Bueno, ahorita les diré un poco más de ella. Y bueno, Sandra es egresada de la especialidad en estudios de género y estudió la licenciatura en lengua y literatura hispánicas. Con el Grupo de Ingeniería Lingüística participó en el corpus de ciencia ficción del GIL hasta el 2022. Y bueno, el tema de hoy es sexismo en el espejo digital, desafíos y reflexiones en el procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues ya no digo más y le cedo la palabra a Sandra. Adelante, Sandra, puedes comenzar, por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, agradezco mucho que se haya abierto este espacio y como parte de la especialización en estudios de género, pues yo quise abordar este tema, ¿no? ¿Qué representa el sexismo para el procesamiento del lenguaje natural? Eso es de lo que les voy a estar hablando el día de hoy. Y la charla se titula Sexismo en el espejo digital, desafíos y reflexiones en el procesamiento del lenguaje natural. Escogí este título porque quiero hablarles de dos fenómenos. Por un lado, nosotros sabemos que en el mundo existe el sexismo, y eso, pues a su vez, se ve reflejado en el procesamiento del lenguaje natural, pero al mismo tiempo, el procesamiento del lenguaje natural, o más bien los algoritmos que se desarrollan, pues también pueden replicar, ¿no? Hacer como esta imagen magnificada del sexismo. Ahora les explicaré qué es sexismo y demás. Entonces, bueno, más o menos va de eso la charla, ¿no? Por un lado, quisiera abordar cómo en, usando herramientas de procesamiento del lenguaje natural se puede detectar el sexismo y pues al mismo tiempo ver cómo dentro de los algoritmos existen sesgos de género y pues abrir la pregunta, ¿no? Como qué se puede hacer ante esta situación. Entonces, bueno, una definición muy sencilla de sexismo, pues es la imposición de un género sobre el otro, ¿no? Cuando se cree que un género es superior al otro y esto se ve reflejado en prácticas que pueden, bueno, prácticas que son discriminatorias, ya sean conductas o pensamientos, y esto pues beneficia obviamente a uno de los géneros. Em, Esto no solo lo podemos ver digamos, en este binario hombre-mujer, también lo podemos ver en comunidades de identidades sexuales diversas, gays, lesbianas, transexuales, transgénero. Em, pero bueno, creo que a veces surge la pregunta, ¿no? Si estamos hablando de sexismo y decimos que es la imposición de un género sobre el otro, ¿por qué casi siempre hablamos de hombre-mujer, ¿no? Creo que nunca falta quien diga, bueno, pero también se puede hacer sexismo sobre los hombres, ¿no? Eh, y bueno, eso es un hecho, ¿no? De hecho, cuando Margaret Eichler define lo que es sexismo, pues ella considera ambas opciones, pero históricamente, pues es muy notorio que más bien ha sido el sexo masculino el que ha sido beneficiado y por lo tanto, cuando hablamos de sexismo, casi siempre nos vamos a referir a esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Donde los hombres son beneficiados por un sistema o por una estructura patriarcal. Eh, bueno, ahora, eh, el sexismo lo podemos encontrar pues en todas partes, ¿no? Eh, los chistes machistas son como un gran ejemplo, pero también la manera en la que nos dirigimos a las personas, ahí también está el sexismo. Ahora, un tipo de sexismo que a mí me interesa más por tratarse de procesamiento del lenguaje natural es el sexismo en la investigación. El sexismo en la investigación se viene trabajando más o menos desde 1970, bueno, desde los 70 por ahí, hay una investigadora que es Margaret Eichler, que ella nos habla de 7 tipos de sexismo en la investigación.
Yo únicamente voy a abordar cuatro. Ella dice que son cuatro tipos que son como los más relevantes y luego hay algunos derivados. De los derivados no voy a hablar, solo voy a hablar de los cuatro principales. El primero de ellos es el androcentrismo, que tiene que ver con una mirada masculina del mundo, ¿no? Esto quiere decir que los hombres son los únicos actores, ¿no? Los hombres son los que hacen la historia, los hombres son los que se benefician del trabajo de las mujeres, de los trabajos de cuidados, por ejemplo, ¿no? La crianza, etcétera. Digamos, lo importante, no sé, la política, la ciencia, la hacen los varones. Eso sería androcentrismo. Y en el caso de la ciencia o la investigación, pues nos damos cuenta del androcentrismo cuando vemos que hay muy pocas figuras femeninas como representantes de las distintas disciplinas, ¿no? Em, Luego está la sobregeneralización. La sobregeneralización se refiere a tomar un sexo, que siempre es el masculino, como si fuera la medida de ambos sexos, la medida de todas las cosas, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, cuando se habla de efectos secundarios de medicamentos, ¿no? Hay algunos medicamentos que no se considera qué impacto pueden tener sobre las mujeres y se cree que lo que pasa para los hombres es válido para ambos. Ujú. Ahorita en procesamiento del lenguaje natural, ahorita voy a dar como ejemplos más concretos, ¿no? Pero quisiera que se quede esto como en la cabeza, ¿no? De la sobregeneralización, que tiene que ver con tomar el hombre como la medida para ambos sexos. Y después tenemos la insensibilidad de género. Esto quiere decir que pues nosotros no le asignamos como ningún valor al género, ¿no? Cuando nosotros trabajamos algún fenómeno, pues el género no es una variable relevante, ¿no? Pensando en la ciencia nuevamente, eh, pues yo podría ignorar, no sé, si voy a trabajar, bueno, yo que trabajo ciencias sociales y que trabajo con ecología, eh, si yo pienso, voy a estudiar ecología, ¿qué hacen las comunidades indígenas, por decir algo? No pensar que hombres y mujeres pueden hacer cosas distintas, eso sería ignorar el género como una variable relevante, esa es la insensibilidad de género. Y luego tenemos los dobles estándares. Los dobles estándares tienen que ver con cuando tenemos algún comportamiento, pero para un sexo le damos un valor o sí, un valor y para el otro otro, ¿no? Creo que un ejemplo muy común de este es eh, cuando los hombres, por ejemplo, tienen muchas conquistas, ¿no? Tienen muchas mujeres, pues son como don Juanes, son como bien vistos, mientras que cuando las mujeres tienen varias parejas, pues son mal vistos, ¿no? Que es la misma conducta, pero se mide de otra manera para cada sexo. Y importantes también aquí son los estereotipos de género, ¿no? Uno de estos tipos de sexismo derivado de los que habla Margaret Eichler es ella le llama como lo que es adecuado para cada género, ¿no? En el caso de las mujeres, pues ya sabemos, lo adecuado es que estén en su casa, que se vean bonitas, y en el caso de los hombres, pues tienen libertad de hacer muchas más cosas, ¿no? Esos son los estereotipos de género. Y ahora sí vamos a ver esto, cómo lo podemos ver en el PLN. Eh, bueno, el sexismo también lo podemos nombrar como sesgos de género y entonces vamos a ir como desmenuzando. El androcentrismo, si se acuerdan, es como el darle como a los hombres como el papel más preeminente, ¿no? Y en este caso tenemos un ejemplo de reconocimiento de identidades nombradas. Este es un estudio en un corpus hacen reconocimiento de entidades nombradas y resulta que al momento de identificar estas entidades, a los hombres sí los asigna como personas, mientras que a las mujeres las asigna como locaciones, como lugares. Entonces, pues obviamente aquí tiene que ver también con los datos, ¿no? Creo que ese también va a ser como una reflexión importante de la charla, los datos con los cuales se entrenan estos modelos. Pues no es obviamente, ¿no? Si tengo más representaciones masculinas, más hombres haciendo cosas,
pues es más fácil que el reconocimiento de entidades nombradas funcione para ellos y no para ellas, ¿no? Y entonces, pues no sé si tenemos, por ejemplo, un libro de texto y estamos queriendo recuperar las figuras masculinas y femeninas en la historia, por decir algo, pues si algunas entidades, personas fueron clasificadas, o sea, personajes femeninos fueron clasificados como locaciones, pues entonces las vamos a descartar y entonces se amplifica este fenómeno de que los hombres son quienes hacen la historia y quienes hacen la ciencia y el mundo, ¿no? Em, Después tenemos aquí, yo creo que tiene parte de ambos, de sobregeneralización y de insensibilidad de género. Tiene que ver con el reconocimiento de voz. Y bueno, este es un estudio de Rachel Tatman y ella lo que observa es que en YouTube, al momento de el subtitulado, pues resulta que las voces de hombres son más reconocidas, mientras que las de las mujeres son menos reconocidas, ¿no? Es más difícil crear estos subtítulos para los videos hechos por ellas y esto también tiene que ver con los datos del entrenamiento, ¿no? Obviamente el, ¿cómo se dice? Pitch, las diferencias que hay entre lo agudo y lo grave, pues ahí no se toma en cuenta, ¿no? Si pensamos en la insensibilidad de género, pues al tener en nuestros datos más voces graves, pues estamos invisibilizando que hay voces agudas que después será difícil reconocer. Y luego tenemos un ejemplo de dobles estándares. Los dobles estándares, si se acuerdan, está asociado con lo de los estereotipos. Y bueno, este es sobre filtración de currículums. Hay un caso muy sonado del 2017 sobre Amazon que pretendía usar una herramienta para clasificar automáticamente los currículums, ¿no? Tú le metías 500 y te sacaba los 10 primeros, ¿no? Los más importantes. Después de todo el escándalo que hubo, parece que al final no usaron esa herramienta, pero pues sí es un hecho que cada vez se está implementando más esto de la filtración de, pues no solo de currículums, también, por ejemplo, para la asignación de créditos, etcétera. Y entonces aquí, bueno, lo que están notando, lo que notaban en esta herramienta de Amazon es que había aprendido, ¿no? O sea, como le metieron para el entrenamiento, metieron los datos, pues, de la gente que regularmente trabajaba en Amazon, ¿no? Y entonces su mayoría eran hombres, y entonces el sistema aprendió que los hombres eran mejores candidatos. Y entonces, eh, finalmente, cuando metían sus currículums, por ejemplo, las mujeres, si decía algo así como campeona de ajedrez, por decir algo, ¿no? Campeona, al estar marcado como mujer, pues determinaba que valía menos, ¿no? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con los nombres de colegios de puras mujeres. Entonces, bueno, eh, ahí están los dobles estándares, ¿no? Para puestos iguales la preparación que tenían las personas, pues se medía de manera distinta dependiendo si eran hombres o mujeres. Luego, aquí hay otro ejemplo de traducción automática. Este me pareció una buena idea replicarlo yo misma. Y aquí les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Es una traducción inglés-español. En inglés dice, The nurse went home after his surgery, ¿no? Si nosotros quisiéramos resolver esta traducción haciendo correferencia, pues veríamos que the nurse y his es masculino, ¿no? Pero lo que tenemos en la traducción es, pues, la traducción estereotipada, ¿no? La enfermera se fue a casa después de su cirugía. Y bueno, originalmente yo lo había hecho con the nurse went home after the surgery, y después lo hice con his, y para los dos hacía exactamente lo mismo, la única diferencia es que decía la cirugía y en este caso su cirugía, pero la enfermera siempre fue como
como la que tenía ese peso de género, ¿no? Y bueno, sobre las profesiones hay varios trabajos. Después, ahora con ChatGPT, que a todo el mundo le encanta, pues también hay sesgos, ¿no? Em, si uno le pregunta al ChatGPT, pues como malintencionadamente, ¿no? Cosas como ¿qué es una mujer? O ¿qué es un hombre? O así como muy directamente, digamos, pareciera que sí está como muy bien entrenado, ¿no? Y que es como muy progre, ¿no? Y te dice como las diferencias entre hombres y mujeres, no sé, por ejemplo, sobre las cualidades. Las cualidades no están determinadas por el sexo, tiene que ver con, no sé, con el desempeño de las personas, etcétera. Pero, pues esto no quiere decir que no existan sesgos en estas inteligencias artificiales generativas. Eh, bueno, les pongo ahí dos artículos. El primero es de Nicole Gross y lo que ella detecta es que en cuestiones un poco más sutiles, por ejemplo, le preguntan al chat GPT, le preguntan, em, soy un CEO, bueno, pero sin la marca de género, ¿no? Soy CEO y ¿qué me recomiendas usar para una reunión, ¿no? Como qué me recomiendas vestir. Y lo primero que dice, pues, es vestir un traje, ¿no? Vestir pantalón y camisa, que eso pues está sesgado porque implica que los CEOs siempre van a ser varones, ¿no? Y hacen otras pruebas, por ejemplo, con historias. Le preguntan, ¿no? Bueno, escribe una historia sobre un niño o una niña y pues cómo se desarrolla, cuáles son sus intereses. Y pues siempre están estas marcas, ¿no? A los hombres les interesa la ciencia, la tecnología, mientras que a las mujeres son creativas, ¿no? Son sentimentales y eso se puede ver en las historias que crea el chat GPT. Y hicieron otro experimento eh, que tiene que ver con la inclusión financiera y aquí le preguntaban al chat sobre tips financieros y también estaba como muy marcado, ¿no? Por ejemplo, cuando daba tips para mujeres, les decía que tenían que racionar las comidas, ¿no? Que tenían que preparar bien como lo que iban a cocinar, que tenían que administrarlo bien y a los hombres no les daba ese consejo. Em, a las mujeres les decía que lo primero que tenían que hacer era como, pues, hacerse de un ingreso, como si regularmente las mujeres no tuvieran ingresos, cosa que no le decía a los hombres, y a los hombres sí les decía, por ejemplo, que tenían que balancear su vida laboral y su vida en familia, ¿no? Lo cual refuerza la idea de que, pues, los hombres trabajan fuera de casa y, pues, si se ocupan en casa, pues es como parte de una tarea secundaria, digamos. Em, entonces, bueno, esos serían como algunos sesgos. Y aquí hay otro ejemplo con word embeddings. Este artículo me parece muy sugerente. Lo que intentan hacer es ver cómo se representan en los embeddings estos sesgos. Y bueno, aquí les puse yo algunos que bueno, pues, pues fueron replicados por mí y fueron obtenidos usando Globe Embeddings de 300 dimensiones con el corpus Wikigigaword. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? En este de la izquierda son las profesiones y pues vemos como las palabras, los vectores, la cercanía que hay entre unas palabras y otras, pues ahí se marca el sesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí woman está más cerca de nurse y man está más cerca de doctor. Um, con las profesiones hay muchos artículos y este de la derecha a mí me pareció mucho más interesante. Aquí marcan los adjetivos, ¿no? Tenemos el adjetivo honorable y el adjetivo sumiso. Y aquí, pues para hombre está más cerca de honorable y mujer está más cerca de sumisa.
Entonces, pues si nosotros después utilizamos estos word embedding, pues creo que podemos darnos una idea de por qué, por ejemplo, al filtrar los currículums, se va a preferir más un hombre que una mujer, ¿no? Si un hombre es honorable y una mujer es sumisa, pues no sé a quién contratarían ustedes. Y Y bueno, en este mismo estudio, lo que intentan hacer es también retratar como estereotipos, bueno, étnicos y también de género y también étnicos. Y para retratar estos estereotipos utilizan el Corpus of Historical American English y lo hacen como utilizando tres cortes temporales. Y aquí, bueno, aquí podemos ver los adjetivos que salieron como hasta arriba. Y pues aquí tenemos también un montón de sesgos, ¿no? Si nos vamos al último, 1990, maternal, mórbido, artificial, física, cuidadora, emocional, protectora, atractiva, ¿no? Entonces, pues eso sigue reproduciendo un montón de cosas que ya tenemos en la cabeza, o sea, de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Pero algo que me parece interesante, pues es que también las herramientas que tenemos, o sea, si nosotros hacemos word embeddings con cierto tipo de corpus, pues eso nos podría como dar un poco de luz sobre ciertos fenómenos, ¿no? En este caso lo que hacen es pues retratar estos tres momentos históricos eh, de las mismas herramientas para ver, para saber más sobre el sexismo. Y bueno, así como tenemos los sesgos en los word embeddings, pues en los modelos de lenguaje también sucede así. Este mm, es un artículo en el que buscan sesgos en BERT y lo hacen haciendo, bueno, haciendo oraciones como muy sencillas y enmascarando una parte, ¿no? Por ejemplo, él es y después queda abierto como para poner alguna profesión, ¿no? Por ejemplo, él es y programador y luego poner programador y ver qué tan cercano es de él o de ella para ver cuál es el sesgo, ¿no? Y pues bueno, finalmente también ahí observamos estos sesgos. Em, bueno, ahora como la parte en la que les hago como una pequeña radiografía de los sesgos que pueden existir en el procesamiento del lenguaje natural. Y como les decía, pues mucho tiene que ver también con los datos con los que estamos entrenando nuestros modelos. Ujú. Y, eh, y bueno, ¿no? Cómo se amplifica un fenómeno. Mm, y bueno, ahora sí quisiera pasar más bien a la parte de detección, ¿no? ¿Cómo podemos detectar el sexismo con procesamiento del lenguaje natural? Originalmente cuando me dijeron cuando me invitaron a dar la charla, uno de los puntos era, bueno, sí, vamos a hablar de detección de sexismo. Y cuando a mí me dijeron detección de sexismo, me pareció sumamente complicado porque pues pensando en estos estereotipos que ya, en estos tres, perdón, en estos cuatro tipos de sexismo, pues yo decía, es que, ¿qué tienen en común? O sea, tienen en común que es una degradación de las mujeres, pero ¿qué otra cosa tienen en común? ¿No? O sea, ¿cómo podemos nosotros detectar, o sea, como humanos, cómo podemos detectar el sexismo? Me parece que es bastante complicado. Y traje aquí unas citas, bueno, bueno, doy una pequeña advertencia, son citas bastante horribles. Sandra, Eh, disculpa interrumpirte ya, es que pensé que man- no se movía la presentación, pero creo que no la habías puesto. Igual creo ah, que se está empezando a trabar un poco tu ok, audio, entonces si puedes apagar la cámara para que funcione fluido, por favor.
¿Sí? Listo. ¿Así Sí, está bien? mejor, sí, sí, tu cámara está empezando a trabarse, estaba Sí. a punto de colapsar, Ok, entonces qué bueno que lo hicimos. Vale, adelante. ok. Bueno, entonces aquí puse algunas célebres de personajes eh, que creo que a algunas personas les pueden parecer, ay, no les puse los nombres, perdón. Bueno, ahorita digo los nombres. Pero bueno, personajes que han sido referentes históricos, ¿no? Tenemos la primera, que es una definición de las mujeres hecha por Aristóteles y dice, las mujeres son meras vasijas vacías, el recipiente del semen creador. Ahí pues es una objetificación total de las mujeres y una pues completa anulación como de su papel en la vida, ¿no? Esta es una cita, bueno, Aristóteles vivió entre el 384 antes de Cristo y el 322 antes de Cristo, así que pues ahí podemos ver como las raíces del sexismo son muy, muy viejas y por lo mismo pues sí, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener datos sesgados si desde cuándo tenemos este tipo de representaciones sobre las mujeres? La segunda es una cita de Voltaire y dice, cuando una dama dice no, quiere decir quizá, cuando dice quizá, quiere decir sí, si dice sí, no es una dama. Aquí tenemos dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, esta asociación con los estereotipos, ¿no? Una verdadera dama tiene que ser recatada, no tiene que decir que sí, ¿no? No tiene que ceder ante estas como insinuaciones, pero al mismo tiempo eh, también tenemos esto, o sea, aquí hay como, bueno, sería bueno para un debate de consentimiento, ¿no? Eh, Creo que ha sido como muy sonado esto de no es no, pero pues si desde siempre se ha dicho que cuando las mujeres dicen no, quieren decir quizá, bueno, también tiene que ver con qué tanto las mujeres pueden tomar o no decisiones sobre sí mismas. Em, y bueno, y la última es una cita de Schopenhauer, largo e ideas cortas, que aquí tiene que ver pues con la capacidad de raciocinio de las mujeres y también con la apariencia. Y bueno, y por último les puse aquí un meme que bueno, ya es bastante viejo. En algún momento se popularizó esto de cállate y hazme un sándwich. Aquí dice, no, mi amor, quiero ser astronauta, cállate y hazme un sándwich. Y bueno, aquí hay un ataque directo, ¿no? También no lo he mencionado, pero sexismo y misoginia pues van muy intento, ¿no? Y es como una completa anulación de la persona, pero se hace a partir también de Sandra, disculpa interrumpirme, pero tu señal se está trabando un poco. sándwich, pues no sale de la... Tu señal se está Mm, trabando. No sé si quieres esperar tantito a ver si se recupera. Esperemos unos 20 segundos, que como que fue una racha como de 30 segundos que estabas hablando y se trababa. Entonces vamos a esperar tantito a ver si se recupera tu señal, pues, ¿vale? Porque si te estás, o sea, se está empezando a hacer incomprensible. Entonces danos un momento. ahí está mejor, Sergio. A ver, hablo otra vez. Ahí está mejor. Sí, te escuchas clara. Ok, Vale. vale. Entonces sigo. Sí, por favor. Ok. Entonces, bueno, explicaba lo de este meme, que esto del sándwich, pues no es como aleatorio, ¿no? Tiene que ver con una metáfora. De hecho, bueno, es un tipo específico de metáfora que es la metonimia, que es tomar la parte por el todo, ¿no? El sándwich es como parte de la cocina, que es donde las mujeres tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, em, si nosotros tomamos esto como representaciones lingüísticas del sexismo,
La pregunta sería, ¿y qué tienen en común todas estas representaciones lingüísticas? Más allá de que todas demeritan a las mujeres, ¿qué tienen en común? Creo que, pues así viéndolo, no sé si ustedes vean como grandes parecidos, pero pues así a primera vista parecería que no tienen nada que ver, ¿no? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, nos guiamos como por palabras clave, ¿qué palabras aparecen en todas? Tal vez solo aquí, bueno, mujeres, aquí en este caso dama, mujeres, pero ¿qué otras palabras podríamos decir que integran el sexismo? Creo que es bastante complicado, ¿no? Pero algo que me parece positivo, por ejemplo, de los modelos de lenguaje, pues es que estas asociaciones entre palabras existen. Entonces, pues ya no solo nos podemos ayudar de las palabras clave para buscar sexismo, sino que hay otras herramientas. Y bueno, quería presentarles nada más dos, pues son dos competiciones. Una de ellas es el Exist, que se hizo en 2021. Fue propuesta, bueno, en el IBERLEF. Ay, ahí dice 2022, pero eso, 2021. Y bueno, aquí lo que se hacía es una clasificación binaria. Primero se detectaba si era sexismo o si era no sexismo, y luego se hacía una clasificación multiclase para buscar 5 tipos de sexismo. Se utilizaron dos redes sociales, Gab y Twitter, y era multilingüe, era en español y en inglés. Y aquí está la composición del conjunto de datos, 11.345 textos en español e inglés. ¿Y cómo se recolectaron estos datos? Creo que esta era la parte que a mí más me interesaba, justo por esto que les acabo de decir con los ejemplos, ¿no? Que es muy difícil encontrar cuáles son qué comparten, ¿no? O sea, todas esas expresiones lingüísticas sexistas, ¿qué es lo que comparten? ¿Qué es lo que tienen en común? En este caso, pues ellos utilizaron 116 palabras clave en español y 109 en inglés. Desafortunadamente no se puede consultar cuáles son estas palabras. A mí me hubiera gustado mucho saber qué palabras utilizaron. Seguramente mujer aparecerá, ¿no? No sé si cocina, eh, no sé cuáles otras puedan estar ahí. Eh, y bueno, aquí hay algunos ejemplos de la tarea uno era esta clasificación sexista, no sexista, y la segunda tarea era 5 tipos distintos de sexismo. Entonces, estos 5 tipos distintos de sexismo, que son también distintos de los que les presenté al principio, ¿no? Del sexismo en la investigación, pues aquí tenemos estas categorías, ¿no? Tenemos ideológico, que tenía que ver con atacar, por ejemplo, a las mujeres que son parte del movimiento feminista o que siguen esta ideología. El ejemplo ahí dice, el feminismo es una guerra a los hombres, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, es una guerra a la naturaleza femenina y a la feminidad. Esos eran los que se clasificaban como ideológicos o de desigualdad. Luego tenemos los de estereotipos y dominancia masculina, por ejemplo, mujer al volante, peligro, no sé cómo dice el dicho, mujer al volante, peligro, algo como que siempre son un peligro Constante, la mujer, constante, gracias. de nada. Ya. Y luego aquí tenemos otra que es la objetificación. Si se acuerdan de nuestro bonito ejemplo de Aristóteles, la vasija vacía, pues es objetificación. Aquí hay otro de objetificación. Eh, sin ofender, pero nunca he visto una ramera afroamericana atractiva, ni una sola, ¿no? Aquí obviamente se está focalizando la cuestión sexual, ¿no? La mujer como un objeto de satisfacción sexual. Y luego había unos en los que ya se hablaba como tal de violencia sexual, acoso. Por ejemplo, quiero tocarte
quiero tocarte las tetas, no puedes imaginarte lo que puedo hacer con tu cuerpo. Ujú. Una cosa que también me llamó la atención de este reto del Lexis era que no solo tomaban en cuenta los textos que explícitamente mencionaban un acto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Te quiero tocar sí es muy directo, ¿no? Pero si yo lo hago como reportado, como tal tocó a otra persona, eso también se podía contar como violencia sexual, eso me pareció muy, muy interesante. Y bueno, y el último ya era misoginia o violencia no sexual. Por ejemplo, odio la misoginia más que a las mujeres. Bastante terribles estos ejemplos. Este, y bueno, ¿qué pasa cuando cuando lanzan este reto? Los resultados. Utilizan el accuracy y también utilizan el F1, el score de F1. Y lo que notan, pues, es que para la detección entre sexista, no sexista, pues eso sí se puede resolver, pues más o menos bien, ¿no? Ahí el primero que tenemos tiene una accuracy de 0.79 y un F1 de 0.79 también. Entonces esa tarea, pues, funciona, ¿no? Sí podemos determinar qué es sexismo y qué no es sexismo. La mayoría de los equipos utilizó Transformers con alguna variante de BERT. Y para la segunda tarea, ahí vemos que pues el score baja completamente, ¿no? En el accuracy pues tenemos un 0.70, pero si nos vamos al F1 pues baja hasta 0.51. Entonces, bueno, algo que a mí me pareció importante y que creo que podría considerarse es qué tanto, o sea, esta clasificación que tenemos, en este caso en cinco enfoques, ¿qué tanto podría ser esta clasificación o demasiado o muy poco? ¿Qué quiere decir eso? Que si estos cinco grupos se parecen mucho entre sí, pues obviamente va a ser difícil eh, detectarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tenemos suficiente granularidad? ¿Qué pasa si estamos metiendo en un mismo cajón varias cosas iguales y más bien necesitamos abrir como esas opciones? Y entonces, bueno, digamos, como de este experimento, lo que me gustaría resaltar, pues es eso, que construyen su corpus a partir de palabras clave y esto que la segunda tarea, la de la clasificación en cinco tipos, resultaba problemática. Y eso me gustaría traerlo a cuento con la comparación con este otro, el E2, Explainable Detection of Online Sexism. Ese fue del CEMEVAL, es más reciente, del 2023. Y aquí hay tres tareas. Estas tres tareas son, por un lado, otra vez la clasificación binaria, y luego tenemos clasificación multiclase, y luego identificación de vectores sexistas. Aquí, esto de la granularidad que les decía para el otro ejemplo, pues aquí sí lo llevan como a su máximo, ¿no? Aquí utilizan también redes sociales, pero utilizan Gap y Reddit. Y, y muy interesante es cómo se construyen aquí los datos. Eh, bueno, ahorita regreso a lo de la construcción de datos, pero aquí tenemos cómo se clasifican estos tweets, digo, estos Gap o Reddit. Tenemos amenazas, planes para herir o incitar, ¿no? A herir. Luego esto como de los que son depreciativos. Luego sobre, estos son como de insulto. Y luego prejuicios. Y tenemos aquí los vectores, que si se fijan, pues son mucho más. No quisiera como meterme ahí en Honduras, creo que no tengo ya tanto tiempo. Pero bueno, aquí, si se fijan, lo que intentaron sí fue como dar más granularidad. Y una cosa que me llamó la atención aquí es que
la clasificación es muy distinta a la que teníamos anteriormente, ¿no? La clasificación, por ejemplo, los que eran ideológicos, pues aquí no los tenemos. Em, y bueno, hay otros que sí podríamos como adaptarlos más o menos, ¿no? Y sobre los datos, este conjunto de datos está compuesto por 20.000 textos, son muchos más que el anterior. Y para encontrar los ejemplos sexistas tienen 6 técnicas de muestreo. Sí utilizan una lista de palabras claves sexistas, luego hacen palabras claves sexistas con palabras temáticas, o sea, por ejemplo, no sé si aparece, em, no sé, si aparece sexo y aparece ella, la palabra temática son ella, mujer, eh, que señalan el sexo de la persona, ¿no? Esas son las palabras temáticas. Y aquí introducen una API, la Perspective API, y esto da una puntuación de toxicidad a los textos. Esto aquí me parece muy interesante porque, digamos, ya tenemos ciertas herramientas que pueden detectar sexismo o ciertos grados de discurso de odio, y eso después se está implementando para hacer una nueva búsqueda para construir un corpus. Esa es una de las cosas que yo creo que puede ser más útil en el tratamiento del sexismo. Y lo mismo hacen con BERT, lo entrenan con 7 conjuntos de datos de sexismo y bueno, luego hacen también una comparación entre el clasificador de BERT y la API y luego hacen ahí un combinado de todo y se hace el etiquetado manual. Ujú. Y em, aquí tenemos los resultados y de los resultados, pues lo que me parece más interesante es que en la segunda tarea, la primera tarea era la de sexismo, no sexismo, y si se fijan, pues aquí también está subiendo, ¿no? El que teníamos hace rato era de 0,79 y en este caso ya tenemos 0,87, o sea que subió bastante. Y para la segunda tarea, que era la de clasificación por tipos, pues en este caso en el anterior teníamos 0,51 y aquí es de 0,73, o sea que sube también bastante más. Pero aquí cuando intentan hacer ya la división mucho más granular, pues pues aquí vuelve a bajar el score. Ujú. Entonces, pues no sé, habría que ver, habría que pensar cómo se construyen estas categorías, ¿no? Em, ¿Qué pasa cuando nosotros estamos creando un conjunto de datos y cómo lo anotamos, ¿no? ¿Cómo vamos a definir cada uno de los tipos de sexismo? Y algo que a mí me parece muy interesante del EDOS, es que primero hacen, digamos, o sea, al no buscar solo con keywords, eh, tienen como un espectro más amplio en el que pueden ellos crear nuevas clasificaciones sobre el sexismo, ¿no? O sea, con nuevos datos, porque una cosa es, desde la teoría nosotros determinamos qué tipos de sexismo hay y entonces ya cuando vamos al corpus, pues los etiquetamos. Pero la otra manera de hacerlo que me parece más interesante es, pues vamos a buscar qué es sexismo, qué no es sexismo, o sea, de lo que nuestros modelos han aprendido, que puede ser mucho, qué podemos recuperar y cómo eso puede decirnos más cosas sobre el sexismo. Y pues bueno, creo que esa sería un poco la, como la reflexión final. Y las líneas de investigación que yo podría proponer, que en realidad son muy generales, son pues la creación de nuevos datasets, o sea, hacer más corpus. De hecho, cuando yo vi lo del heterocorpus me pareció muy interesante porque creo que la heteronormatividad también contribuye de algún modo al sexismo. Este, pero bueno, lo que les decía, ¿no? Del EDOS, cómo construyen nuevos datasets me parece muy interesante. Y luego, la métrica para cuantificación
de sesgos, mm, eso también es muy importante, ¿no? Nosotros podemos decir subjetivamente, eso es sexista, eso no es sexista, pero si no lo podemos medir, si no lo podemos medir, pues no tenemos manera de contrarrestarlo, ¿no? Entonces, primero necesitamos ver, para poder cuantificar los sesgos, necesitamos poder hacer métricas, ¿no? Y bueno, por último, pues reutilizar los productos de la detección de sexismo. Si nosotros ya tenemos un detector de sexismo, ¿por qué no podríamos, por ejemplo, utilizarlo para agarrar un conjunto de tweets, un conjunto de posts, lo que sea, y que eso sea lo que nos ayude a filtrar, que ya no filtremos por keywords, sino que filtremos utilizando un detector de sexismo o de no sexismo y que luego veamos cómo se pueden etiquetar los datos, ¿no? Y, y bueno, nada más como para comentar, también originalmente cuando iba a hacer esta charla, también había pensado, por ejemplo, recuperando esto de los word embeddings y los estereotipos. eh, yo había trabajado en el corpus de ciencia ficción anteriormente, entonces yo pensaba que, por ejemplo, se podría caracterizar a los personajes viendo qué adjetivos los describen y luego compararlo con word embeddings que, como vimos, tienen sesgos, ¿no? Y entonces ver qué tanto se parecía un personaje a un estereotipo. Esa es como, pues no sé, creo que implicaría esto, por ejemplo, desarrollar como métricas para cuantificar sesgos, eh, pero nos podría decir también algo sobre nuevos datos, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy interesante presentación, muchas perspectivas y sin duda un tema que yo creo que se tiene que seguir cuestionando y hablando en todo el ámbito, no solo de inteligencia artificial, sino en todo ámbito. Y bueno, abro la sesión para preguntas. En Facebook todavía no tenemos nada, pero aquí en el Zoom, quien guste puede alzar la mano y puede participar. Así que adelante, chicos, les doy el espacio. Igual, si no quieren hablar, pueden escribir un poco al respecto. Eric Santiago, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si se podían utilizar métricas como el tipo del test de Bechdel, en el que se detectan como la participación de los personajes femeninos respecto a como si son independientes del personaje masculino en una película, si se podría buscar como un tipo de, ¿cómo decirlo? Como de test que pueda cuantificar esto de alguna forma y que ayude justamente a detectar el sexismo. Sí, creo que, bueno, ese en particular no lo conozco, pero sí sé que ha habido varios intentos por ver por ejemplo, creo que en películas, ¿no? Como cuánto salen o cuánto hablan, por ejemplo, ¿no? Cuánto hablan los hombres en comparación con las mujeres. Sí, yo creo que todo esto se puede hacer, ¿no? Y se tiene que hacer, por ejemplo, en novelas. Creo que lo más parecido como a un guión cinematográfico en el que haya narrativa, pues podría ser una novela. Y claro que se podría como aplicar eso. Sí, no sé si lo recuerdo bien, pero según yo, tiene que haber eh, una conversación entre mínimo dos personajes femeninos distintos y que su conversación sea independiente de un hombre. O sea, que no hablen sobre un hombre, sino que hablen sobre otra cosa. Y no sé si como cada personaje tiene que ser como tener un propio hilo narrativo, pero sí es algo como sobre eso. Entonces creo que podría funcionar por Sí, suena la bien. similitud de historias, sí. Ujú. Gracias, Eric. Mauricio está alzando la mano, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que yo quería preguntar es, una vez que, bueno, primero que nada, no entendí muy bien si es que con este corpus, este entrenamiento que tendría, podría sacar o podría obtener clasificaciones nuevas
es que no me acuerdo qué palabra utilizo, pero como de los géneros, de los tipos de, de machismo, ¿cómo dijo? Ujú. De Sí, sexismo. de sexismo, sí. Disculpe. Ujú. Sí, Entonces, eso tendría que revisarse después o sea, ya que fueron clasificados nuevos, que supongo que no tendrían nombre, tendrían que clasificarse después, y eso podría aplicarse, por ejemplo, para una red social, digamos que un usuario no tiene ganas de ver absolutamente nada que tenga que ver con sexismo. Entonces, ¿eso se ha pensado, se ha hecho de alguna forma con esos modelos? pues bueno, en realidad esto de eh, utilizar un detector de sexismo o no sexismo para crear nuevos datos, en realidad eso es como una propuesta mía. O sea, lo que hace, bueno, lo que se logró con lo de el EDOS era, tenían tres tareas, ¿no? La primera tarea era identificar si era sexista o no sexista. La segunda tarea era identificar los cuatro tipos y luego los 11 vectores. Ujú. Eh, lo que yo digo es, si tú te quedas solo con la parte, o sea, en donde tuvo mayor precisión este clasificador, este detector, fue en la parte de sexismo, no sexismo. Ujú. Entonces, si para buscar nuevos datos, en vez de filtrar por keywords, los filtras utilizando este detector, tú podrías tener nuevos datos sin etiquetar. Y entonces, a partir de estos nuevos datos, tú ya podrías generar nuevas categorías. En vez de meterlas en estas que ya estaban dadas, buscar cuáles son pues las que podrían quedar mejor de acuerdo a tus datos. Pero esto es algo que bueno, por lo menos en el E2, pues no se hace, ¿no? O sea, buscar, porque además creo que es como difícil, ¿no? O sea, como buscar algo que no esté etiquetado cuando tienes conjuntos de entrenamiento y de prueba, pues es muy difícil porque siempre tienes datos ya que están etiquetados, ¿no? Yo lo que creo es que se podría usar, o sea, como potenciar de algún modo este filtrar publicaciones una vez que ya tienes un modelo entrenado para detectar qué es sexismo y qué no es sexismo y que ya anotadores manuales pues se metan a ver qué son esos datos. Gracias, Sandra. Gracias, Mauricio. Tenemos una pregunta en Facebook, la voy a leer. Esmeralda Galván pregunta, teniendo presente que la AI está aprendiendo y que a veces, entre comillas, inventa, cierro comillas, como la inteligencia generativa, y teniendo en cuenta que la lengua es cambiante, ¿qué tan confiable sería a partir de los productos ya utilizados medir el sexismo? ¿O cómo se justifica el resultado? Mm, bueno, creo que es una buena pregunta. O sea, todo esto que les mostraba, por ejemplo, de los word embeddings o como los sesgos que se pueden tener en los modelos de lenguaje, pues obviamente son, pues es histórico, ¿no? Y dependiendo de con qué datos entrenemos nuestro modelo, pues eso va a cambiar. Lo que en en el ejemplo este de los word embeddings, que tenemos la diferencia entre 1910, 1950 y 1990, pues ahí vemos cómo van cambiando los estereotipos, ¿no? Entonces, si nosotros definiéramos hoy, todo lo que tenga este estereotipo es sexista, si de repente desaparece ese estereotipo o hay un nuevo estereotipo en nuestros datos, pues entonces ya no podríamos detectarlo. Entonces, lastimosamente, pues sí tiene que ser como muy acotado, ¿no? De cuándo son nuestros datos, de dónde sacamos nuestros datos. Ujú. No podemos hacer generalizaciones pues así que lo abarquen todo, ¿no? Gracias, Sandra. Gracias, Esmeralda, por la pregunta. Tengo una pregunta más en Facebook. Si este proyecto analizara diferentes comunidades, el sexismo en estos textos o corpus no llegaría a confundirse según el nivel de participación de los individuos o de la cultura o grupo analizado. Creo que se relaciona un poco con la pregunta anterior y nada más puedo decir que es de Jorge Luis Salazar Gasca. Ujú.
Sí, creo que yo no apuntaría por relativizar completamente, ¿no? Decir, ah, pues, o sea, supongo, no sé, pienso, por ejemplo, si estoy en una comunidad de BDSM, donde, donde yo puedo tener prácticas, no sé, violentas. Obviamente, pues ahí habría que redefinir un poco qué es el sexismo, ¿no? Tal vez en estas prácticas sería aceptado como pegarle a la persona con la que estás, mientras que si tú dices, ah, le voy a pegar a mi mamá, pues eso siempre va a ser sexista, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, creo que hay feministas que aún dentro del BDSM pueden cuestionar eso, ¿no? Si no es también un tipo de sexismo. Yo no, digo, habrá quien sí crea que relativizar todo funciona, pero yo creo que tenemos que tener claro que hay estructuras, ¿no? Que hay estructuras de poder y que esas estructuras de poder pues están presentes en todas las comunidades, ¿no? Porque no hay, pues no hay comunidades que no sean patriarcales. Entonces, yo creo que sí podemos eh, retocar como algunas cosas, ¿no? Dependiendo de las comunidades. Y bueno, si hablamos, no sé, por ejemplo, de cuestiones como étnicas, por ejemplo, eh, no sé, o sea, si, si alguien dijera que la ablación, o sea, la mutilación genital femenina, si alguien dijera que eso no es sexista, pues a mí me parece muy peligroso, ¿no? O sea, aún dentro de esas comunidades, aunque sea aceptado, no quiere decir que, pues que no sea una manera de infligir daño como a una mujer, ¿no? Creo que es muy difícil, o sea, es muy difícil saber qué tanto relativizar, qué tanto no. Pero bueno, hay que buscar como ciertos parámetros y también ver como históricamente pues los desarrollos. Ujú. Gracias, Sandra. Gracias también, Jorge. Tenemos espacio para una pregunta más, si es que alguien está interesado. Si no, podemos dejarlo hasta acá. Chicos del Zoom, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, en Facebook tampoco tenemos nada. Pues bueno, entonces vamos a dejarlo así. Agradecemos a quienes nos vieron desde Facebook y también a quienes se conectaron en el Zoom. Y nos vemos la próxima semana para la última sesión. Muchas gracias, Sandra, de nuevo por la ponencia. Sí, de nada. Hasta luego. Muchas gracias.